Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta cápsula. En esta cápsula vamos a hablar de la segunda medida numérica que nos permite describir la relación entre dos variables. Para ello voy a tomar este sitio web de Wolfram Alpha, como ustedes lo pueden ver acá, y que recordemos un poquito qué es una línea recta en términos funcionales. Si yo vengo aquí a este sitio, nosotros podemos poner cualquier elemento matemático y nos va a dar ciertos elementos. Por ejemplo, acá yo le puse que y es igual a x, que es la relación más básica entre dos variables, que es la relación de identidad. Esa relación de identidad nos forma una línea recta de 45 grados. Entonces, si ustedes ven, esa línea está dada por eso. Es una función porque a cada valor de x le corresponde un solo valor de y. ¿Sí? Voy a ver si puedo hacer esto un poquito más grande para que se vaya viendo un poquito más. Parece que no, que tengo que pagar. Así que bueno, voy a seguir viendo esto, ¿no? Una línea recta, en muchas ocasiones, además, va a seguir siendo una línea recta si yo agrego algún valor, por ejemplo, 1. Lo que tenemos es que hoy ha cambiado por donde pasa el 0 cuando x vale 0. Si ustedes ven, aquí hoy es menos 1 y antes era exactamente 0, ¿no? Entonces, esto va modificando nuestra relación de la línea recta. Esto normalmente nosotros le llamamos una constante, ¿no? En este caso, también le podemos llamar el intercepto, porque como ustedes vieron, este se va moviendo en la medida en que va cambiando este valor, porque si nosotros asumimos que x vale 0, entonces lo que tenemos nosotros es que cuando x vale 0, entonces y va a valer 1, ¿no? Está acá, ¿no? Cuando x vale 0, y vale 1. Bien, veamos además qué otros elementos puede tener una línea recta. Una línea recta a veces también va a implicar que y es cierto número de veces el valor de x. Entonces a lo mejor yo le puedo poner y es igual a 2 más x. Y esto se sigue viendo como una línea recta. Vean ustedes que el intercepto no cambió, sigue siendo el valor de 1. Y hoy lo que tenemos es que ya no es una línea de que pasa estrictamente por la mitad de nuestra gráfica, sino que hoy va teniendo otros elementos. Si ustedes se fijan, entonces lo que hoy tenemos es que y va a estar dado por 2 veces el valor de x más 1. Y eso es una función. Digamos que dependiendo de los valores de x, yo voy a establecer los valores de y, ¿no? Entonces eso es un poquito antes, un pequeño repasito de las funciones lineales, porque hoy lo que vamos a tratar de hacer con esos puntitos que estuvimos viendo en la clase pasada, esos puntitos que nos da el gráfico de dispersión, hoy vamos a querer ver cuál es la línea recta que se está dibujando a partir de los datos que nosotros tenemos. Nosotros teníamos que para ver la relación entre dos variables cuantitativas íbamos a tener una medida que iba a ser el coeficiente de correlación de Pearson. También nosotros vamos a tener la línea de regresión. El coeficiente de correlación lineal de Pearson nos dice qué tan fuerte es la relación entre dos variables cuantitativas en términos de una función lineal, es decir, nos da la fuerza. Pero la forma de esa regresión lineal, la forma de esa línea que se forma, no las da la línea de regresión. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener una forma funcional que me está diciendo que hay un valor de y que depende del valor de x. Entonces, normalmente nosotros vamos a tener que tenemos una variable dependiente, que es la variable y, que queda completamente explicada por los valores de x y su constante. Y x, entonces, es esta variable explicativa, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a determinar cuál es la variable de y cuál es la variable de x? Pues bueno, eso va a venir de nuestras posturas teóricas, de toda la revisión de la literatura. Aún así, aunque nosotros establezcamos que una es la variable dependiente
y que la otra es la variable independiente, no vamos a poder afirmar una causalidad entre las dos relaciones, sino que simplemente estamos diciendo cómo funciona Y en términos de X, ¿sí? La forma de la relación lineal entre X y Y, entonces, va a ser una línea que minimice todos los errores que pasan a partir de los datos. Ya lo vamos a ver en un grafiquito. Entonces, vamos a tener esta forma, ¿no? Donde Y va a ser esta variable dependiente, A va a ser una variable, va a ser nuestro intercepto, que es el valor que toma Y cuando X vale 0, y B va a ser la pendiente. Esa es la inclinación de la línea recta. Entonces, la idea de los mínimos cuadrados ordinarios se basa en que para cada observación vamos a encontrar una distancia entre cada coordenada, entre cada puntito de cada persona con esa línea de regresión. La línea de regresión de mínimos cuadrados hace que la suma de los cuadrados de estas distancias sean lo más posible pequeñas, es decir, tan pequeñas como sea posible. Es decir, que esto proviene de una minimización. Bien, ¿cómo funciona esto? Supongamos que yo tengo acá estos datos, ¿no? Y esta es la línea de mínimos cuadrados. ¿A qué me refiero cuando digo que se minimizan los cuadrados, ¿no? Primero tengo que dibujar unos cuadrados, ¿no? Entonces voy a dibujar mis cuadrados. Voy a poner un colorcito azul para dibujar los cuadrados. Entonces, si yo dibujo esta distancia de mi puntito a la línea recta, esa es una distancia, ¿no? Hay puntos que van a estar por debajo de la línea y puntos que van a estar por encima de la línea. Entonces, si nosotros esto lo volvemos un cuadrado, un poquito como en la lógica que veíamos con la varianza, ¿se acuerdan? Que decíamos, bueno, pero es que si hay distancias negativas y positivas, estas pueden tender a sumarse entre sí y dar 0, ¿no? Entonces no queremos eso. Entonces nosotros vamos a ir haciendo estos cuadritos y entonces esta línea de mínimos cuadrados proviene de que estos cuadraditos sean lo más chiquito posibles, ¿no? Estos cuadraditos no me están quedando tan bonitos, pero la idea es esa, ¿no? Que aquí vamos a tener estos cuadraditos son los más chiquitos que existen. Esto nosotros la basamos en estas fórmulas, ¿no? Estas fórmulas parten de ese proceso matemático de minimización de esas áreas, que no lo vamos a ver acá porque no es parte del curso, pero ustedes sepan que estas fórmulas provienen de ese proceso de minimización matemático, ¿no? Que implica una optimización, ¿no? Entonces, a partir de esas fórmulas, de ese proceso matemático, tenemos estas fórmulas para encontrar los valores de mi intercepto y de mi pendiente de mi línea recta. ¿Cuál va a ser la fórmula? Si ustedes se fijan, para la pendiente, que es B, la que está a la par de X, esa me va a dar a mí el ángulo, la inclinación de mi línea recta, ¿no? Entonces, esa inclinación va a estar dada por el coeficiente de Pearson y de aquí va a venir el signo de mi relación. La vamos a traer del coeficiente de Pearson y una razón entre ambas desviaciones estándar de mis variables. Esto significa, por ejemplo, ¿no?, que si yo estoy encontrando las relaciones que existen entre dos variables, este valor de B siempre está medida. Ustedes saben que el coeficiente de Pearson, por las cosas que vimos en la clase pasada, no tiene realmente una unidad porque utiliza los valores estandarizados. Las desviaciones van a tener las unidades de la variable dependiente arriba y de la variable independiente abajo, ¿no?
Como ahorita ya lo vamos a hacer, nosotros vamos a ver si la edad puede predecir el consumo de streaming, ¿no? Entonces el consumo de streaming está en horas, mientras que acá nosotros tenemos que la edad está en años cumplidos. Ahí está. Entonces, por ello, si nosotros vemos cómo está esta fórmula, en realidad esta B, esta pendiente, siempre se va a leer como una tasa de cambio. Y lo que nos va a decir es que si yo aumento, por ejemplo, una unidad de X, si yo hago este cambio, déjenme, voy a borrar esto para que se vea aún mejor. Voy a borrar mis cuadritos, no porque no los quiera, sino que porque quiero que vean la tasa de cambio. Si yo tengo que paso, por ejemplo, de aquí a este valor, hago un cambio en X, entonces eso significa que a partir de la línea recta, yo digo que aquí está el valor que yo espero de Y. Y entonces esto significa que por cada unidad que cambie de acá, este cambio de X va a implicar que es un cambio positivo, va a implicar un cambio positivo en Y, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, estas líneas no tienen por qué medir lo mismo, ¿no? Además que están en diferente escala. Entonces, yo voy a tener que recordar siempre para interpretar la pendiente las unidades en las que estoy midiendo mis variables. Así que, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, por cada año que se aumente en edad, el consumo del streaming aumentaría cierta cantidad. Así se lee la pendiente. Claro que estos no son nuestros datos, a nosotros no nos da una relación positiva, nos da una relación negativa, que ya lo vamos a hacer. Vamos a volver a ese ejemplo. Bien, entonces una vez que nosotros tenemos el valor de esa pendiente, vamos a poder calcular el valor del intercepto. ¿Cuál va a ser el valor del intercepto? Vamos a tomar la media de Y y la media de X y vamos a ver cuál es la distancia que existe entre la Y media y la X media multiplicada por esta B. Y eso nos va a dar nuestro intercepto. Estas fórmulas provienen de ese proceso de optimización y nos están diciendo entonces que a partir de eso nosotros vamos a dibujar esa línea que va a tener el mejor ajuste que minimiza los cuadrados ordinarios que se hacen alrededor de ella, ¿no? Y entonces, hoy ya tenemos nuestra segunda medida numérica para describir la relación entre dos variables cuantitativas. Además del coeficiente de Pearson, vamos a tener la línea de mínimos cuadrados. El coeficiente de Pearson nos da la fuerza, la línea de mínimos cuadrados nos da la forma de esa relación. Bien, vamos a volver a nuestro ejemplo y vamos a ver cómo tenemos esta línea de mínimos cuadrados. Bien, entonces como vemos nosotros esta relación de dos variables de manera práctica. Vamos a continuar con nuestro ejercicio donde tenemos los datos del índice de competitividad, ¿no? Para todos nuestros estados. En este caso, nosotros vamos a seguir viendo qué tipo de relación hay entre dos variables. En este caso, nosotros vamos a trabajar únicamente con los homicidios y los secuestros para ver si éstas se relacionan entre sí. Voy a generar una nueva hoja en nuestro archivo y vamos a poner bivariado quanti. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a establecer primero la correlación, ¿sí? La correlación es una medida que va entre -1 y 1, donde 1 nos dice una completa relación positiva y -1 una completa relación negativa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la correlación. Para esto nosotros vamos a utilizar, este es el coeficiente de correlación.
¿qué es lo que nosotros le tenemos que brindar? Le brindamos los que nosotros decimos que es la variable y el otro la variable x. Y esta es la correlación. Uno de los elementos de la correlación significa que nosotros vamos a tomar ninguna variable es la dependiente o la independiente, sino que solamente, como bien nos decía Walter Sosa Escudero en esa lectura, vemos los comovimientos. ¿Cómo esta situación se da? Si ustedes ven, esta es la correlación de los secuestros y los homicidios. Vamos a traernos una variable más. En este caso vamos a tratar, además de los homicidios, vamos a buscar otro elemento que nos permita establecer una relación. Vamos a tomar, en este caso, alguna medida que nos quiera hablar sobre, por ejemplo, la dinámica económica, ¿no? Entonces voy a tomar por acá por acá estaba el PIB, el crecimiento del PIB. Vamos a ver si el crecimiento del PIB tiene alguna relación con nuestras medidas de delitos que tenemos en este caso. Veamos, voy a poner acá el crecimiento del PIB. Y si ustedes ven, entre los secuestros y el crecimiento del PIB hay una relación negativa. Voy a ver con los homicidios. Es una relación positiva. Entonces, vamos a ver cómo se ven estas relaciones. En este caso, entonces me voy a quedar con el F para ver nuestras correlaciones. Las dos correlaciones son bastante bajitas, pero vamos a ver cómo se ven en una gráfica. Para hacer un gráfico de dispersión, yo selecciono mis casos. Voy a seleccionar primero lo que yo creo que son mis dos variables. No necesito poner nada más. Y le voy a dar insertar gráfico. Y acá me aseguro que yo tenga el gráfico de dispersión, ¿no? Este es un gráfico de dispersión donde nosotros vemos que de alguna manera se está viendo la relación que hay entre el crecimiento del PIB frente a los secuestros. Ustedes ven, en el eje de las X puso estos elementos. Bien, vamos a marcar acá esa línea de mínimos cuadrados ordinarios que nosotros hemos estado revisando. Vamos a irnos acá a personalizar. Aquí nos vamos a personalizar y nos vamos a formato y luego dar formato a datos y le vamos a decir que me dé una línea de tendencia. Ahí hay una línea que es negativa. Si ustedes ven, esta relación es negativa. Es una relación no tan fuerte, pero negativa. ¿Cuáles son estos valores? Bien, para saber nosotros cuáles son los valores que nos está dando estos elementos, vamos a irnos entonces a calcular cómo nosotros estamos verificando esta relación lineal. Acuérdense que esta es la correlación de Pearson, que es lineal. Entonces, la correlación de Pearson nos va a decir qué tan claramente se ve esa línea recta. Hay otras correlaciones como la de Spearman y la de Tau que nos va a permitir revisar otros elementos. Bien, ¿cómo yo sé cuál es la forma de esta línea recta? Pues bien, podríamos utilizar las fórmulas que nosotros ya vimos que tienen que ver con la correlación y nuestras desviaciones estándar. O bien, nosotros nos podemos ir de nuevo a nuestras extensiones y irnos a mi XLMiner Analysis Toolpack y darle Start. Acá lo que nos va a permitir esto a nosotros es establecer esta línea recta.
Entonces, una vez que ya nosotros tenemos nuestro complemento de XLMiner Analysis Toolpack, nos vamos a ir a regresión lineal. Esto nos va a hacer esa línea de mínimos cuadrados ordinarios. Y para eso, entonces, yo tengo que meter cuál es mi variable y. En este caso, yo estoy diciendo, vean cómo lo puse en esta gráfica. Yo puse que el crecimiento del PIB está siendo explicado o puede ser predicho por el nivel de secuestros. Entonces, en mi input de mi rango de mi variable y, voy a poner esta columna que está acá. Le voy a decir que sí tengo etiquetas, porque tengo la etiqueta de crecimiento del PIB. Y en el input range de X voy a poner la variable que está aquí a la par. Una vez que yo verifico que tengo estos elementos bien escritos, me voy a ir a donde yo quiero que me dé los resultados. En este caso, yo quiero que me dé los resultados por aquí, por la I. Y le voy a decir entonces que ahí en la celda I1 me ponga los resultados. Todo lo demás no lo voy a marcar e incluso voy a quitar este intervalo de confianza al 95% porque ahorita no lo vamos a ver. Por el momento esto nos va a dar un montón de información, pero nosotros nos vamos a fijar únicamente en esto, ¿no? Esto de acá que nosotros tenemos es nuestro intercepto y nuestra pendiente. ¿Qué quiere decir este intercepto, no? Primero, ¿qué es lo que nosotros estamos modelando? Y es mi variable, que es el número de secuestros, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí, vamos a ver que este número de secuestros está en términos de tasas, ¿no? Entonces es secuestros en tasa, ¿no? Y Y es, por otro lado, nosotros tenemos, esto es X, y Y es mi crecimiento del PIB y esto está en porcentaje, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos decir es que hoy ya tenemos nosotros cómo se ve esta línea recta. Si ustedes ven, el intercepto es negativo, lo cual nos da cuenta de que por cada unidad que aumente la tasa de secuestros, el PIB irá disminuyendo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se lee, no? Vamos a ver, ¿no? Veamos primero el intercepto. El intercepto es cuando X vale 0, ¿no? Es decir, en un lugar si ustedes ven casi todas por el año que estamos estudiando, como estos son datos del 2020, y vemos que todos son como negativos, así que por eso siempre es bueno revisar nuestros datos antes. Cuando X vale 0 significa un estado donde no hay secuestros. Cuando la tasa de secuestros es igual a 0, entonces eso nos va a dar el intercepto. La tasa de crecimiento del PIB será de menos 1.57. ¿Sí? ¿Y qué nos está diciendo nuestra pendiente? Esta de acá es nuestra pendiente. Nos está dando la tasa de cambio, ¿no? ¿Y cómo se interpreta? La interpretación de la tasa de cambio lo que nos está diciendo es por cada unidad que aumente nuestra tasa de homicidios, que son, secuestros, que son secuestros por cada 100.000 personas, cuánto disminuirá el crecimiento del PIB. Entonces, por cada unidad que aumente la tasa de secuestros, este caso son secuestros por 1.000 habitantes, por 10.000 habitantes, el crecimiento del PIB aumentará. En este caso puedo incorporar, disminuirá el signo disminuirá menos 1.09%, ¿no?
Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, lo que hay es una relación negativa. A un mayor número de secuestros tenemos crecimientos del PIB más negativos. Si ustedes se fijan, acá nuestro intercepto nos dice en una situación donde tuviéramos 0 secuestros, ¿cuánto sería el crecimiento del PIB? Todo lo demás no lo vamos a observar ahorita, pero si ustedes se fijan, acá tenemos algunas medidas que después vamos a ir viendo más. Entonces, esta línea recta que está acá, ¿cómo se podría escribir? Esta línea recta se ve de esta manera. Y, que es el crecimiento del PIB, puede ser escrito como, me voy a traer el menos 1.57 más menos 1.09 multiplicado por la tasa de secuestros. Esa es esta línea que nosotros estamos viendo acá. Y este es el tipo de línea que nosotros dibujamos en nuestro taller de R, ¿no? Entonces, en resumen, cuando nosotros tenemos dos variables cuantitativas, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar la correlación y la línea de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué me dice la correlación? La correlación me dice la fuerza de la relación lineal entre dos variables. Ojo con el lineal. Puede haber a veces condiciones donde quizás la forma no es tan lineal y entonces por eso no nos va a dar una correlación tan fuerte, pero esto no significa que no haya relación. La línea de mínimos cuadrados ordinarios, por otro lado, me dice la forma de la relación que estamos viendo, ¿no? Y en este caso es una forma de relación lineal, ¿no? Y con eso nosotros terminamos nuestro pequeño repaso de estadística descriptiva, porque ya vimos cómo hacemos todos los análisis cuantitativos y cualitativos para una o varias variables, ¿no? Entonces, para dos variables cuantitativas vamos a hacer este tipo de análisis.